Pues nosotros vamos a seguir hablando de salud y ya tenemos aquí a nuestras dos hermanas bellísimas además, Nur y Tanisha, que nos van a hablar de la salud de nuestros pies. Buenas tardes, bienvenidas. Empezamos contigo, ¿no, Tanisha? Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? Vamos a hablar de hongos, ¿no? Yo sé que es un tema así, pero es un tema que además afecta a muchísimas personas. ¿Qué es un hongo? Pues un hongo es una patología que es muy común aquí en Canarias. ¿Por qué? Porque el principal desencadenante es la humedad. La humedad lo que hace es que se mete en la uña, entre la piel y la uña. Entonces lo que hace es que la va separando poco a poco. Se puede ver de distintas maneras según cuándo le haya venido el paciente y según la localización. Nosotros lo tratamos en Podología Deportiva Canarias con un láser que es específico para hongos en las uñas y viene de Estados Unidos. Lo que hacemos es, con el calor térmico del láser, erradicar por completo, muy poquitas sesiones, lo que son las esporas del hongo y se cura, vamos, súper rápido. Y además, en el caso de los hongos, porque muchas veces comentan que a lo mejor si tienes la uña pintada mucho tiempo, ¿qué es lo que hace que se potencie la aparición del hongo? O sea, el tener la uña pintada a lo mejor, la humedad que estás comentando. Exacto, la uña necesita también respirar. Nosotras hacemos mucho hincapié en no dejarse la uña tanto tiempo pintada. ¿Por qué? Porque la uña necesita que le dé la luz solar. ¿Para qué? Así evitar que si hay un mínimo de humedad, pues que se solucione lo antes posible. Si nosotros estamos constantemente poniéndole capas de pintura o dejándolo mucho tiempo, lo único que vamos a conseguir es que el hongo se prolifere más, entonces se cree mucha más humedad de la que ya hay. Entonces por eso hacemos bastante hincapié en eso, en dejarla lo más al aire posible, que mucha gente tiende a taparla por evitar que se vea fea y demás, pero es que al final están haciendo peor a la uña. ¿Y cómo tratan el hongo en la uña? Con el láser. El láser lo que hacemos es, pues, penetra directamente en la uña y va poco a poco matando las esporas, que son las crías del hongo, y así poco a poco lo que hacemos es que salga la uña sana, libre de hongo. Estupendo. Y Nur, una cosita, ¿qué patologías son las con las que más se encuentran ustedes en Podología Deportiva Canaria? Tenemos las patologías del ámbito dérmico, que es todo lo que es callosidades, uñas clavadas, en los hongos, y luego tenemos patologías también articulares, de pie, tobillo, cadera y zona lumbar. Entonces, patologías de tipo fascitis plantares, tendinitis aquíleas, todo lo que es la zona del tobillo, inflamaciones de tendones. Eso nosotros en consulta tenemos la ecografía también como herramienta diagnóstica, y aparte de nuestros conocimientos, entonces podemos llegar a diagnosticar la patología que sea. Aunque sea un dolor de rodilla, la base puede estar en la pisada, o un dolor de cadera, la base puede estar en la pisada. Entonces es importante analizar todo el complejo y luego ya determinar qué es lo que está causando ese dolor. En función a que hayamos localizado la causa de dolor, ya podemos establecer un tratamiento, pero sobre todo viene mucha gente con espolones calcáneos, fascitis plantares, tendinitis aquíleas, dolor en la zona metatarsal, que es la almohadilla de la planta del pie. Los juanetes también duelen mucho. Son una serie de patologías que mucha gente no sabe si acudir a la farmacia, al médico o al podólogo. Entonces explicar que es nuestra especialidad. Al final dedicamos 4 años en estudiar solamente la medicina del pie. Entonces apóyense un poco en nosotros porque la podología ha evolucionado mucho. Claro, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que es la cadera, que es el muslo, y no nos damos cuenta que es a la hora del pie, que todo radica ahí, a la hora de pisar y demás. ¿Y qué edades te encuentras? ¿Qué tipo de personas te encuentras con estos problemas? ¿Hay un sector específico con una edad específica? ¿O? Hay muchas patologías que son derivadas del deporte, que al final estamos más especializadas en eso, pero las que yo he mencionado pueden ocurrir a cualquier, o sea, no en niños tantos, pero ya pues a partir de los 25 años, bueno, 25 o 30 años, si somos personas activas, estamos trabajando, influye mucho el calzado que usamos para trabajar y nuestra vida después del trabajo, ¿no? Si somos más activos o somos más sedentarios, pues da igual el peso. Si somos fumadores o no, también eso influye en las patologías del pie. Entonces pueden ser ya señoras mayores o personas con un estilo de vida muy sano, pero deportistas que también van a tener ese tipo de patologías. ¿Y los deportistas cuál es el problema? ¿Que pisan mal? Al final el deporte, la mayoría es corriendo, ¿no? O sea, el ciclismo es otra biomecánica totalmente distinta, pero todo influye el impacto. En el impacto, pues si nosotros pesamos, por ejemplo, 50 kilos, si yo corro, tengo 3 veces el peso de mi cuerpo en mis pies. Claro. Entonces no nos damos cuenta, nos excedemos haciendo deporte, compramos los mejores tenis,
las mejores herramientas pues ya sean palas de pádel, raquetas de tenis, pero no invertimos en la salud del pie, que es lo importante. Por eso hay que hacer hincapié en eso. Y Tanisha, ¿qué recomendarías tú a nuestros oyentes para que se cuiden los pies, o nos cuidemos los pies? Sí, lo más importante es una buena hidratación, muy importante que la crema que estemos utilizando contenga urea. El corte de las uñas tiene que ser lo más recto posible. Para poder hacerlo, nosotros recomendamos siempre evitar los corta uñas y lanzarnos a por unas tijeras de punta recta para así evitar lo que son las uñas encarnadas. Lo que comentábamos antes de la pintura de uñas, nosotros siempre recomendamos no dejárnoslas más de 2 semanas, ya que por lo que comentábamos, la uña necesita esa transpiración y con la pintura de uña lo que estamos consiguiendo es que se ocluya y se formen humedades y produzcan hongos. También es muy importante aquellas personas que padezcan hongo, muy importante que todo lo que sean las tijeras, corta uñas o limas, o lo tiren o que no lo compartan con nadie más en casa, porque eso es un factor desencadenante también para que se contagie a otra persona. ¿Y la humedad? Porque a veces se habla de que si no te secas bien el pie también puede influir, ¿no?, a la hora de este tipo de patologías, de los hongos. Exacto, y demás, ¿no? De hecho es la principal, la humedad es la principal causa de que se produzca un hongo. Vale, que hay que cuidarse, pues ya saben, tenemos que cuidarnos más los pies, hay que secarlos bien, no hay que dejarse, que las mujeres tenemos las uñas de los pies pintadas bastante tiempo, o sea, hay que dejarlas respirar. Pues nada, chicas, fantástico tenerlas aquí, siempre se aprende, lo que digo yo, se aprende muchísimo escuchándolas a las dos, y ya saben que es Podología Deportiva Canaria y que donde mejor les pueden cuidar los pies. Muchísimas gracias a las dos.